Muy bien, pues continuamos ahora con la resolución de los problemas acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En esta ocasión pues trataremos con una gráfica, vamos a obtener alguna información sobre ella y un par de enunciados que también nos van a requerir algunos de los parámetros en este tipo de movimiento. Entonces, continuando con ese tema del MRUA, aquí se nos pide obtener la aceleración de un cuerpo móvil de acuerdo a los datos que están en esta gráfica. Tenemos que observar primeramente siempre que tenemos en nuestros ejes en las gráficas. Recuerden que hay dos tipos de gráficas al menos que se van a estar estudiando comúnmente en la cinemática. Una de ellas es distancia en función de tiempo y la otra velocidad en función del tiempo. En este caso, si nosotros observamos los ejes, en el eje vertical tenemos a la velocidad medida en metros sobre segundo en función del tiempo medido en segundos. En este caso, se nos pide obtener la aceleración del cuerpo móvil de acuerdo a sus datos dados o recolectados en esta gráfica. Entonces vamos a hacerlo. Primeramente recordemos del video anterior que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, la pendiente de la recta en una gráfica de velocidad contra tiempo, precisamente vimos y analizamos qué era la aceleración. Así que al obtener la aceleración dada por esa fórmula que también estudiamos en el video anterior, pues vamos a poder calcular el valor de la aceleración constante de este cuerpo. Aquí, por ejemplo, yo puedo tomar cualquier velocidad final, por ejemplo 6, la de 6 metros sobre segundo, restarle una velocidad inicial, que por ejemplo podría yo tomarla como 2 o cualquier otro valor, realmente va a dar lo mismo, 2 metros sobre segundo, dividido entre el tiempo final correspondiente a la velocidad final, ¿no? Entonces vamos a marcar aquí para no perdernos, esta es mi velocidad final, corresponde en la gráfica a este tiempo final de 9 segundos, menos el tiempo inicial que corresponde también a la velocidad inicial. En este caso yo tomé la velocidad inicial como de 2 metros sobre segundo, le corresponde también entonces un tiempo inicial de 3 segundos. Entonces la aceleración va a ser igual a 6 menos 2, 4 metros sobre segundo, dividido entre 9 menos 3, que es igual a 6 segundos. Al dividir 4 entre 6, esto nos va a dar a dos dígitos, por ejemplo 0.66, que de hecho es periódico. Unidades de la aceleración, ¿sí? Aquí vamos a ponerle un 1. El metro se multiplica por el 1. Recuerden, regla de extremos y medios, igual que las fracciones. Entonces m por 1 es m, metro, sobre s por s, producto de medios. Como igual que en álgebra, s por s sería s al cuadrado, o sea, segundo al cuadrado, que son las unidades que nosotros estuvimos comentando sobre la aceleración. Realmente quiere decir que el objeto está aumentando su velocidad de forma constante en 0.66 metros por segundo cada segundo que pasa de tiempo. Son incrementos de velocidades constantes en determinados tiempos. Eso nos originaba la aceleración constante, como estuvimos analizando los puntos del video anterior. Entonces ya determinamos el valor de la aceleración, vamos a pasar a resolver un problema con el enunciado que dice aquí el inciso B. Vamos a leerlo antes que nada e igualmente recolectaremos los datos más relevantes para ver qué nos están pidiendo o preguntando para calcular. Un cuerpo parte del reposo y acelera a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Nos pregunta qué distancia recorre después de 5 segundos. Bien, entonces siempre comiencen con analizar los datos para que ustedes sepan con qué información cuentan, y con esa información vamos a poder obtener el valor de una incógnita. En base entonces a eso podremos saber qué fórmula será necesaria para hacer nuestro cálculo. Un cuerpo parte del reposo, ¿no? Eso ya es un dato. Al hablar del reposo, ¿qué quiere decir esto? Que al inicio su velocidad entonces es igual a 0.
VI, velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo, ¿sí? Está en reposo, no se mueve, entonces no tiene velocidad, o su valor es 0. Nos dice que acelera a una razón, entonces esta es la aceleración A de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué distancia recorre? Nos pregunta la distancia que va a recorrer en un tiempo de 5 segundos. Estos son los datos que entonces nosotros tenemos para resolver el problema. Ahora el siguiente paso es establecer cuál de las 4 fórmulas que vimos en el video anterior sería la más útil para nosotros pues poder resolver esta incógnita en base a estos datos. Entonces aquí va a ser importante que ustedes ya tengan a la mano sus fórmulas. Una de dos, o les permiten el uso de un formulario, las deben de tener ahí ya presentes para estarlas viendo, o si no se les permite el uso de formularios en sus exámenes, tenemos que memorizarlas. En este caso entonces, si yo busco las fórmulas o las analizo con lo que ya me sé de memoria, tendríamos que llegar a la siguiente fórmula. Entonces una disculpa por el ruido, realmente es bastante molesto, pero bueno, tenemos que continuar. Entonces les decía que tenemos que buscar una de esas 4 fórmulas que vimos en el video anterior, nos va a servir para resolver esta incógnita en base a los datos que se nos proporciona. Si revisan la primera fórmula, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Allí el dato que nos falta sería la velocidad final, además de que no aparece la distancia. Por lo tanto, la fórmula 1 no nos es útil. La fórmula 2 nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial, que si la tenemos por el tiempo, también lo tenemos, más la aceleración por el tiempo, que si los tenemos, el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces la fórmula número 2 es la que nos va a ser más útil. Vamos a anotar esa fórmula. Distancia es igual, entonces decimos a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Ya no tenemos en este caso que realizar ningún despeje porque la incógnita ya está despejada. Directamente nos iríamos a la sustitución de los datos. La sustitución de los datos, recordemos lo que significa simplemente, vamos a reemplazar los símbolos que aparecen en la ecuación o en la fórmula por los valores numéricos que ya tenemos dados en el problema. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es de 0 metros sobre segundo, por el tiempo que lo tenemos aquí es de 5 segundos, más A, que es la aceleración, 4 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo otra vez, que son 5 segundos, elevado al cuadrado, dividido sobre 2. Vamos a hacer las operaciones. Bueno, antes de eso comentar, muy importante, siempre por favor acostúmbrense a anotar las unidades para que entonces vean lo que se va cancelando. Por ejemplo, aquí segundos con segundos se eliminaría. Nos quedan metros, aquí también deberían quedar metros. Para poder hacer una suma tienen que ser las mismas unidades, ¿no? En este caso metros con metros ya nos daría la distancia que se estaría obteniendo, en este caso para el cuerpo. 0 por 5 es igual a 0, entonces 0 metros más. Aquí, bueno, puedo ir dividiendo 4 entre 2, que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y por otra parte, de acuerdo a la jerarquía, también la potencia se tiene que hacer por separado. Entonces vamos a hacer 5 al cuadrado, es decir, 25 s al cuadrado sería también segundo al cuadrado. Y vean cómo este segundo cuadrado abajo y este segundo cuadrado que está arriba, pues por lo tanto se cancela, ¿no? Y nos van a quedar los metros, que es lo que estábamos buscando. Así entonces la distancia va a ser 0 metros más 2 por 25, que es igual a 50 metros,
de tal forma que la distancia que recorre este cuerpo móvil es de 50 metros, ¿no? Avanza 50 metros, partiendo desde el reposo, en un tiempo de 5 segundos, y acelerando constantemente a razón de 4 metros por segundo cada segundo, o 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces hemos resuelto el segundo problema. Vamos a pasar al tercer y último problema en este tutorial, y lo vamos a analizar bajo la misma perspectiva, bajo los mismos pasos. Ahora nos menciona que un ciclista viaja con una rapidez o una velocidad de 12 metros por segundo. ¿Sí? Vamos interpretando estos datos. Esto sería la velocidad inicial, es la velocidad o rapidez que va con la que va en un inicio este ciclista, de 12 metros por segundo. Y nos pregunta cuál es el valor de su aceleración si logra frenar en 36 segundos. Nos pregunta ¿qué es la aceleración? Se va a frenar, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad que al final de este intervalo de tiempo va a alcanzar, pues es el reposo otra vez, ¿no? Sería 0 metros sobre segundo. En un tiempo lo hace esto de 36 segundos. Entonces ahora vamos a anotar igualmente a ver la fórmula que nos permite resolver la aceleración dados velocidad inicial, final y tiempo. Resulta ser que si ustedes revisan esas cuatro fórmulas es la número 1. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo. En este caso tampoco sería necesario hacer un despeje, sino que directamente me voy a ir por la sustitución de los datos. Aceleración es igual a la velocidad final, 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es de 12 metros sobre segundo, dividido entre el tiempo, que sería de 36 segundos. La aceleración entonces va a ser igual a 0 menos 12, queda negativo, menos 12 metros sobre segundo sobre 36 segundos. Por la ley de signos, más entre menos es igual a menos. Y nosotros al dividir 12 entre 36 nos va a dar igual a 0.33 periódico. Unidades de la aceleración, recuerden, ya las dedujimos, va a ser metro por segundo o segundo al cuadrado. Aquí, además del valor de la aceleración constante que se obtiene para este ciclista, importante resaltar el signo, ¿no? Signo negativo. ¿Qué nos quiere decir? No quiere decir que esté mal el valor de la aceleración. Recuerden que la aceleración realmente también es una cantidad vectorial, entonces en un sentido lo puedo indicar positivo, en otro negativo, que sería el sentido contrario. En un problema como este, donde no estamos definiéndolo como vector en sí, lo que nos indica es que este cuerpo al tener una aceleración negativa, precisamente como dice el problema, ¿sí? Está frenando o está perdiendo velocidad. Está perdiendo velocidad, ¿sí? O sea, su velocidad está disminuyendo. Por eso es que llega a frenarse, ¿no? Teníamos una velocidad al inicio de 12 metros por segundo y termina con una velocidad de 0. Entonces, eso es lo único que nos indica un signo negativo, en este caso, para un valor de la aceleración. Continuamos con el último problema. Vamos a ver qué nos dice aquí. Tenemos un corredor en atletismo que parte del reposo. Entonces aquí ya vamos anotando los datos. La velocidad inicial va a ser entonces otra vez de 0. Y acelera a una razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Aceleración vale 2 metros sobre segundo al cuadrado, recorriendo una distancia de 18 metros. Con esto podremos saber o calcular la velocidad final que tendrá ese corredor al final de esa distancia.
Entonces, bueno, aquí antes de resolverlo, nada más un comentario también importante. Todas las unidades que he manejado en estos problemas se han puesto en unidades del sistema internacional y todas las unidades son congruentes. Siempre se mide distancia en metros, tiempo en segundos, velocidad en metros por segundo, aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Pero en caso de que ustedes tengan problemas donde las unidades no sean congruentes, tienen que realizar previamente a estos cálculos conversión de unidades, que eso ya a esta altura del curso o de su semestre, pues tienen ya que dominarlo realmente. De todos modos, posteriormente haré videos sobre temas como conversión de unidades y sobre todo el tema de vectores, que también luego se complica algo. Así que bueno, vamos, dado ese comentario, a continuar. El siguiente paso es establecer la fórmula que correspondería a este problema, que nos permite resolverlo. Entonces aquí la fórmula número 1 no nos es de utilidad porque no contiene la distancia. La fórmula número 2, pues vamos a ver si nos sirve, la tenemos aquí. La velocidad inicial sí la tenemos, el tiempo también. No es cierto, el tiempo no lo tenemos, ¿verdad? Y la velocidad final, que es lo que nos preguntan, tampoco está en la fórmula número 2. La fórmula número 3, si nosotros la revisamos, esa es la que nos es útil. Distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Esta es la fórmula número 3. Ahora sí tenemos que realizar un despeje, ya que la pregunta es la velocidad final que no está despejada. Entonces, primer paso, esto que está dividiendo a todo lo voy a pasar multiplicando. 2 por a por d es igual a bf al cuadrado menos bi al cuadrado. Este término velocidad inicial que está aquí restando lo pasamos al revés del otro lado del igual, es decir, sumando. Quedándonos de esta forma la ecuación. Y por último, este cuadrado pasa al revés del cuadrado, la operación contraria es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces la velocidad final va a quedar ya en el despeje como la raíz cuadrada de todo esto. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora sí vamos a hacer la sustitución de los datos. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos lo voy a anotar para que esté ahí claro, 0 metros por segundo al cuadrado más 2 veces el valor de la aceleración, que es de 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el valor de la distancia recorrida, que son de 18 metros. El 0 al cuadrado sigue siendo 0, entonces vamos a multiplicar aquí. 2 por 2, 4. Y luego tendríamos que este 4 se va a multiplicar por 18. Entonces, al hacer esa multiplicación aquí nos va a dar 72 metro por metro, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esta raíz realmente, bueno, si nosotros la revisamos no es exacta, ¿no? Realmente aquí entonces tenemos dos posibilidades. Primero, si me dejan utilizar calculadora, la hacemos con calculadora. Segundo, si no nos permiten el uso de las calculadoras, como en un examen de admisión, por ejemplo, esto tendría que ser únicamente simplificado, con la técnica de álgebra de simplificación de radicales. Dado de esa manera, entonces, al simplificar esto aquí, por ejemplo, podríamos observar que 2 por 2 queda como 4, el cual tiene raíz. El 18 lo puedo descomponer como 9 por 2. Así, entonces la raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, la raíz cuadrada de 2 no es exacta, así se queda. ¿Qué pasa con las unidades? Bueno, realmente, ¿no? La raíz de m cuadrada se cancela el cuadrado con esta raíz. Lo mismo la raíz de s cuadrada se cancela y va a quedar únicamente metros sobre segundo, que efectivamente son las unidades que tienen una velocidad.
de tal forma que quedaría aquí 2 por 3, 6. 6 veces la raíz cuadrada de 2 metros sobre segundo. Yo así reportaría mi velocidad final. O bueno, más bien si les permiten usar calculadora. Yo iba a decir si lo prefieren, pero no es de que uno quiera o no. Más bien si te permiten usarla o no, ¿verdad? Entonces, si te dejan usar calculadora, el valor aproximado a 2 dígitos es de 8.48 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, sea de una forma o de otra, nosotros ya estaríamos calculando en este caso la velocidad final que alcanzaría el corredor de atletismo acelerando de forma constante de 2 metros por segundo cada segundo y abarcando una distancia de 18 metros. Realmente creo que eso no sería muy realista para un corredor estar aumentando su velocidad durante tanto tiempo, pero bueno, es un problema únicamente que ejemplifica cómo poder aplicar estas fórmulas, estas relaciones, los procedimientos como los despejes, las operaciones, las unidades, hasta el manejo de raíces otra vez, ¿no? Que eso ya es de álgebra, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, por esta ocasión sería todo y nos vemos en la próxima.